Buenas tardes. Hoy tenemos el privilegio de empezar una nueva serie con la iglesia. La intención es ver las cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, cartas de Pablo a estos hermanos y colaboradores en la misión, en la obra del Señor. Lo primero que necesitamos entender es cuál es el contexto en el que se encuentra la iglesia en la que está Timoteo, o cuál es el contexto que tiene que enfrentar Timoteo y por el que Pablo le escribe. Para eso, lo que es sumamente importante es comprender que no se trata de una simple carta antigua para nosotros, sino que es una comunicación pastoral urgente. No se trata de un registro que nos quedó y del que podemos ir y ver qué le dijo, como si revisáramos un WhatsApp o unas cartas de nuestros abuelos, qué le dijo su amigo a Timoteo, qué le dijo Pablo a su hijo amado Timoteo, su hijo en la fe, sino entender que es una comunicación pastoral urgente. Esta carta pertenece al grupo, como decimos antes, de las llamadas epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, las cuales no se dirigen a iglesias, sino a hombres que tenían una responsabilidad directa en el cuidado del pueblo de Dios. Sin embargo, Timoteo no era un pastor en el sentido que hoy entendemos la palabra pastor, sino que era una figura diferente. Se llama delegado apostólico, un representante autorizado de Pablo para intervenir en una situación crítica en la cual estaba la iglesia de Éfeso, en la cual estaba pastoreando y colaborando Timoteo. Pablo escribe probablemente entre el 63 y 64 después de Cristo, después de su liberación del primer encarcelamiento en Roma. ¿Se acuerdan del final de Hechos? Bueno, esto viene después. Pablo termina Hechos encarcelado. Esto sucede después. Él escribe desde Macedonia y en el viaje hacia Macedonia se encarga de dejar a Timoteo en Éfeso con una tarea difícil. La tarea de Timoteo en Éfeso era difícil. Había una crisis en la iglesia de Éfeso. La iglesia no estaba siendo atacada por influencias de afuera, sino que desde la misma iglesia. El enemigo, por decirlo de alguna forma, estaba adentro de sus líneas. La iglesia tenía un problema adentro, tenía falsos maestros que venían con doctrinas extrañas, genealogías interminables, legalismo, ascetismo, falsas enseñanzas. Era una iglesia confundida, no era una iglesia en un problema menor. Tampoco es una iglesia que estaba incómoda, es una iglesia que está en riesgo, porque su enseñanza no es buena. Por eso el propósito de la carta queda claro en el capítulo 3, versículo 15, dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ese es el mensaje importante, urgente que Dios, a través de Pablo, le está entregando a Timoteo para la iglesia. Es decir, esta carta es el manual de conducta para la iglesia del Dios vivo. Estamos hablando de una comunicación del rey, de cómo debe dirigirse su pueblo. En ese contexto, esta iglesia en riesgo y un siervo con una tarea difícil, Pablo comienza su carta y lo hace de una manera que no es casual. Pablo establece todo lo que Timoteo necesita para enfrentar lo que tiene por delante y lo hace solamente en 2 versículos, los cuales vamos a estudiar hoy. Así que le pido que si todavía no abrió su Biblia, me acompañe a 1 de Timoteo 1, versículos 1 y 2. 1 de Timoteo 1, 1 y 2. Versículo 1 dice,
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Estos versículos no son solamente un saludo, como un buenas, hola, ¿cómo estás? Sino que en estos dos versículos vemos tres cosas esenciales: la autoridad bajo la que se escribe, la validación del que va a actuar y la provisión para la tarea. Lo primero que Pablo deja claro es esto, que tiene una autoridad bajo mandato divino. Versículo 1, la primera mitad dice que Pablo se presenta como apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios. La palabra que se usa para mandato es clave. No habla simplemente de voluntad de Dios como lo hacen el resto de las cartas. Si usted va a todas las cartas dirigidas a iglesias, dice muchas veces Pablo en su fórmula de saludo, por voluntad de Dios. Acá dice por mandato de Dios. Es clave. No habla solo de la voluntad de Dios, sino que está hablando de una orden oficial, de un mandato soberano y de una instrucción no negociable. Pablo no está escribiendo porque quiere. Timoteo, vos sabés que sos como un hijo para mí, así que quiero contarte cómo estoy. No. Pablo escribe porque tiene una orden, por mandato de Dios. Y eso cambia todo y es clave para entender tanto la carta que estamos empezando a ver en esta serie, como también el ministerio de Pablo y todos sus escritos. La autoridad de la carta no descansa en Pablo como persona o apóstol, sino en Dios como su rey, quien lo manda. La autoridad no está en Pablo, la autoridad está en Dios. Y si está en Dios, no hay discusión y no se puede negar. Eso también funciona como un respaldo para Timoteo, una autorización para Timoteo. Que Timoteo todo lo que tiene que hacer de ahora en adelante no va a ser actuado por iniciativa propia, sino que está ejecutando una orden apostólica que a su vez es una orden divina y real. Una autoridad que no es teórica. Por eso Pablo la conecta directamente con quién es Dios. Fíjense que dice Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Pablo define a Dios y a Cristo con dos títulos estratégicos. Dios nuestro Salvador. Pablo siempre escribe de manera sumamente intencional. Nada es porque quedaba más bonito escrito así. Frente a maestros que promueven esfuerzos humanos y reglas, Pablo recuerda que la salvación comienza en Dios, no en el hombre, que no es logro humano, sino que es iniciativa divina. Y por otro lado le recuerda a Timoteo acerca de ese común acuerdo teológico que tienen, mismo Salvador, misma esperanza, Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús nuestra esperanza. Le dice que Dios es nuestro Salvador y Cristo Jesús nuestra esperanza. Cristo no es solo el medio de salvación para el pasado, sino que es la garantía de la gloria futura. Cristo nuestra esperanza. En medio del caos que está en la iglesia, Pablo apunta una verdad que no se guía por el caos, una verdad que permanece firme. Puede cambiar todo, todo puede variar, todo puede desacomodarse, tomar una forma distinta, pero Cristo, nuestra esperanza. Eso va a seguir ahí cuando todo pase. La iglesia puede estar en caos, pero la verdad está firme. Nuestra esperanza no está ni para Timoteo ni para nosotros en que la iglesia sea perfecta. Nuestra esperanza está en que Cristo va a cumplir su obra. Y si esto es así, si la autoridad viene de Dios y no del hombre, eso tiene implicaciones directas
para nosotros, para la iglesia. Nos toca directamente a nosotros. Sabemos que cuando la iglesia se guía por gustos, opiniones, cultura, no tiene mucho futuro por delante. Deja de funcionar como la iglesia debe funcionar. Deja de dirigirse como se deben dirigir en la casa de Dios. Y empieza a funcionar como cualquier grupo humano en el que las personas se llevan más o menos bien. Porque tampoco se va a encontrar esa plenitud de bienestar que está en la iglesia cuando cada uno hace lo que le corresponde. Y así todos crecen y el cuerpo está sano y lleno de amor, como dice Efesios 4. Sino, cada uno va a hacer lo que bien le parece, como venimos viendo en lo que va del año, como veíamos en Jueces. La iglesia no se gobierna por preferencias, por cultura ni por opiniones. Se gobierna porque el rey mandó. Se gobierna por el mandato del rey, mejor dicho. Y ese es el propósito de esta carta. Ver qué órdenes ha dado el rey para saber cómo conducirse en su casa. Y nosotros debemos estar interesados, sumamente interesados. Somos los principales interesados en este momento en saber qué dice Dios en cuanto a su reino, en cuanto a su iglesia, en cuanto a su pueblo. ¿Cómo debe dirigirse la iglesia y la casa de Dios? ¿Descansando en qué? En Dios nuestro Salvador y en Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y por otro lado tenemos que cuando la iglesia atraviesa crisis, que las va a atravesar, las ha atravesado y van a haber más, porque es la vida, descansamos no en estrategias, porque eso no es lo fundamental, sino que cuando estamos en esa crisis necesitamos volver a mirar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, si miramos hacia el pasado, y es nuestra esperanza, si miramos hacia el futuro también. De principio a fin la obra es del Señor, y de principio a fin descansamos en Él. De principio a fin buscamos su guía, porque Él es quien manda, son sus órdenes las que seguimos. Y si la autoridad viene de Dios, entonces la pregunta inevitable es, ¿quién tiene derecho a hablar en el nombre de Dios? Y ahí es donde aparece Timoteo y vemos la validación del colaborador, quien se lo describe como un verdadero hijo, un hijo verdadero. Pablo escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe. La palabra verdadero significa legítimo, genuino, no falso. Qué lindo que Pablo se refiere así a otra persona, ¿no? Por ahí pensamos, personas tan santas, tan experimentadas en el ministerio, no pueden verse acompañadas por nadie. Le dice verdadero hijo en la fe. Qué lindo cuando se levantan también los Timoteos, verdaderos hijos en la fe que siguen el ejemplo de alguien que ha avanzado antes. Personas genuinas, legítimas. Pablo no solo se refiere de esta forma con afecto, que sin duda lo tiene por Timoteo, sino que es una validación pública, lo cual es mucho más pesado e importante viendo el contexto en el que se encuentra. Vemos que no es la primera vez que Pablo identifica a Timoteo como una persona fiel y con quien compartía interés. Vamos a Filipenses 2, capítulo sumamente conocido, versículos 19 al 21, se los leo. Pablo a la iglesia de Filipenses le dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Pablo identifica a Timoteo con él mismo. Pablo está diciendo,
Timoteo representa fielmente mi enseñanza y mi vida. Él va a decir cosas incómodas a la iglesia. Hagan de cuenta que soy yo. Hagan de cuenta que es el apóstol al que aman. Es una forma de decirle a la iglesia que cuando escuchan a Timoteo lo están escuchando a Pablo. Y eso es clave por la razón de que Timoteo no está en ningún contexto fácil. Timoteo es además relativamente joven, lo cual muchas veces quita autoridad o la gente lo ve con menos autoridad, y también podía ser menospreciado, ya que tenía que confrontar a líderes y maestros que estaban equivocados. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, le dice que debe hacer esto. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Timoteo debe enfrentarse a personas que llevan tiempo enseñando, a personas que probablemente son respetadas, líderes y maestros equivocados, y Timoteo debe plantarse, un pastor joven, plantándose frente a maestros seguramente mucho más grandes, con más experiencia. Y Pablo respalda a Timoteo de esta forma. Esa es, de alguna forma, la paternidad espiritual. Pablo no solo se encargó de predicarle a Timoteo, de transmitirle información, sino que lo formó, lo discipuló, lo acompañó, y Timoteo le sirvió como un hijo sirve a su padre. ¿Cómo podemos aplicar esto nosotros, Iglesia Bíblica del Camino? Que no somos personas que solamente transmiten información, y eso se tiene que grabar en nuestros corazones. No somos personas que se dedican a transmitir información, a transmitir una buena enseñanza, a transmitir una sana teología. Somos personas porque somos iglesia y la función de la iglesia es formar discípulos de Cristo. La iglesia sana no solo transmite información, la iglesia sana forma personas. Y afirmamos ser una iglesia sana. Deseamos ser una iglesia sana y nos esforzamos por ser una iglesia sana. Esto tiene que estar en nuestro esfuerzo. Ser personas que buscan el crecimiento de otros, discipular a otros. Por otro lado, si estás en la iglesia y ya llevas mucho tiempo asimilando información y no estás haciendo esta obra, estás siendo solamente un consumidor y no participando del diseño de Dios que Dios tiene para la iglesia. Dios diseñó la iglesia de esta forma. Personas que capacitan personas. Como preguntas, ¿a quién estás discipulando? No estoy hablando solamente de discipulados formales, ¿sí? Creo que la iglesia ha hecho un énfasis interesante en eso. Estamos hablando de todo tipo de discipulado, todo tipo de influencia positiva para que mi hermano sea más parecido a Cristo. ¿A quién te estás preocupando de forma intencional por trabajar para que sea más parecido a Jesús? Y capaz poder responder esto. ¿Quién puede decir que es tu hijo en la fe? Como Timoteo podía decir de Pablo, yo soy hijo de Pablo. ¿Quién puede reconocer tu influencia en su vida de una forma santificadora? Que no reconozcan la influencia en nuestras vidas por cosas malas, ¿no? Creo que eso está claro. Pero tener autoridad y estar correctamente validado tampoco es suficiente. Porque el ministerio no solo exige verdad, sino que exige resistencia. Y las personas que me sirven en la iglesia lo saben. Exige resistencia. Y por eso Pablo no solo le dice a Timoteo quién es y respalda a Timoteo, sino que también le recuerda las herramientas con las que cuenta. Y ahí entramos a lo necesario para el ministerio y la batalla. Pablo dice, gracia
misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto también parece algo cotidiano y normal en los saludos de Pablo. Pero Pablo no está haciendo algo menor. No es solamente un formalismo o una fórmula de cómo él saluda. Este recordatorio es exactamente lo que Timoteo necesita para mantenerse. Es una provisión espiritual. No es un saludo decorativo para que la carta tenga 2 renglones de saludo. Es exactamente lo que Timoteo necesita para no quebrarse en medio de la difícil tarea que le fue encomendada. Le dice, gracia. Dios te da lo que no mereces. Misericordia. Dios no te da lo que sí mereces. Y paz. El resultado de ambas cosas. Gracia, el favor inmerecido, el amor y el perdón de Dios hacia el pecador culpable, otorgándole la salvación y la vida eterna sin que medie mérito o sabiduría humana, en este caso de Timoteo. La gracia actúa como la fuente o la raíz de la salvación, operando en el corazón para transformar la vida y capacitar al creyente para el servicio divino. Y el término que se usa para gracia implica una incapacidad del receptor. El receptor no puede hacer nada y no debe, porque si no dejaría de ser gracia. Es incapacidad de parte del receptor que requiere la ayuda de otro. Se recibe porque no tiene otra opción para alcanzar el rescate. Timoteo, seguís necesitando de la gracia, y la gracia está a tu disposición. La gracia nos salva y la gracia nos sostiene. Además le dice misericordia. Y este sí es un elemento distintivo del saludo de Pablo. Y ahora sí, si vemos en todas las cartas que escribe Pablo, salvo las escritas a Timoteo, solamente dice gracia y paz. Y a Timoteo le dice gracia, misericordia y paz. En las 2 cartas, en 2 de Timoteo 1 también le dice una introducción parecida. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A Timoteo le recuerda, por su situación particular, que él necesita misericordia. La misericordia no se incluye en los otros saludos de Pablo, sean los saludos a las iglesias, solo dice gracia y paz. Y eso nos genera una pregunta. ¿Por qué acá dice también misericordia? ¿Por qué el resto no le desea misericordia? ¿Por qué no quiere que Dios le dé misericordia? Por la situación difícil en la que está Timoteo. La misericordia representa el afecto interno y la compasión de Dios hacia aquel que se encuentra en una situación de angustia, necesidad y desdicha. Mientras que la gracia quita la culpa del pecado ante Dios como juez, la misericordia quita la miseria o desdicha que acompaña al pecador y ayuda a ese pecador a recuperarse. Esa es la misericordia. Y este término se añade a la carta de Timoteo debido a la situación especial de prueba y fragilidad que enfrentaba Timoteo en Éfeso, sirviendo como un reductor del ego que reconoce la profunda necesidad humana del consuelo divino. No va a hacer nada de la obra de Timoteo de acá en adelante sin gracia, misericordia y por ende tampoco paz. Timoteo necesita gracia, misericordia y paz. La paz, hemos escuchado mucho shalom, trae a la mente esa imagen que no es solo una ausencia de conflicto, sino una condición de plenitud, bienestar total, tranquilidad del alma.
Es el resultado o la corriente que fluye de la fuente de la gracia y la misericordia. Es la conciencia de estar reconciliados con Dios a través de la obra de Cristo. Esa es la paz. La paz se describe como una confianza profunda y asentada de que todo está bien entre la persona y Dios. Una estabilidad que no depende de las circunstancias externas o de la ausencia de problemas, sino de que hubo gracia y misericordia. Así que tengo paz. Timoteo debía efectuar su tarea con paz. ¿Por qué? Porque había recibido gracia y misericordia. Si resumimos esto, la gracia trata con tu pecado, la misericordia trata con tu sufrimiento y la paz trata con tu interior. Y Timoteo necesitaba trabajo en estas 3 áreas, necesitaba fortaleza en estas 3 áreas. Necesitaba que la gracia trate con su pecado, la misericordia con su sufrimiento y la paz para su interior. Además, el saludo reafirma la divinidad e igualdad de Jesús con su Padre, siendo ambos la fuente de la gracia, la misericordia y la paz. Y eso también es importante, porque Timoteo tenía que enfrentar lobos adentro de la iglesia. Pero Pablo le recuerda que no necesita que el mundo o Éfeso esté en paz para que su alma esté en paz. No necesita que se calmen los problemas de Éfeso y esa gente desaparezca de la nada o se arrepienta de golpe. Esto es lo que necesita: gracia, misericordia y paz. Sabiendo que la presencia de Dios está en este ministro. La presencia de Dios está en Timoteo. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Sabiendo que servir a Dios no solamente requiere capacidad, sino que, en resumen, requiere gracia para seguir, misericordia para no quebrarse y paz para no perder el corazón. Y los que les toca la difícil tarea de servirme a mí saben que necesitan gracia, misericordia y paz. Y eso viene de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Siendo gracia que Dios te da lo que no mereces, misericordia que no te da lo que sí mereces, y paz, el resultado de ambas. Es importante que, al comenzar esta carta, entendamos, además, que es el principio de una serie, que este saludo no es algo menor, no es algo de poca importancia. Es un marco, es la base, es la referencia para todo lo que sigue después. Entonces, al comenzar 1 Timoteo, este saludo nos deja 3 anclas claras. ¿Estamos bajo autoridad? ¿No venimos a opinar sobre la iglesia? Venimos a someternos a las palabras de nuestro Rey sobre cómo se hace la vida de iglesia. La segunda ancla es que nuestra esperanza está en Dios, no en la estructura, no en las personas. Nuestra confianza no está en nada ni nadie que no sea el Señor. Y además que no estamos solos en nuestra tarea. Dios, quien nos salvó, y Cristo, quien es nuestra esperanza, nos da la gracia para salvarnos, ya nos salvó, la misericordia para sostenernos y la paz para firmarnos y mantenernos firmes. Y todo esto nos debería mover y dejar frente a una decisión. Y que es bueno que nos preguntemos antes de continuar con la serie. Entendamos que la pregunta no es qué voy a aprender de 1 de Timoteo solamente, porque vamos a aprender un montón de 1 de Timoteo,
sino una pregunta previa es si estoy dispuesto a someter mi vida y las decisiones que me corresponden a mí, adentro de la iglesia, al mandato de Dios, o si voy a estar buscando imponer mi voluntad, mi mandato, mis ideas. Timoteo recibe lo que para Pablo fue un mandato de Dios y lo toma de la misma manera, de la misma forma. Y una pregunta más personal, que es importante que también nos hagamos. ¿Es Dios mi Salvador y Cristo mi esperanza? ¿O mi esperanza está en otro lado? ¿O no tengo salvación? Si no tengo salvación, el asunto es sumamente urgente, porque no tenés esperanza, porque no hay Cristo. Y si Dios es tu salvación, es tu Salvador, y Cristo tu esperanza, viví sabiendo, serví sabiendo que hay a disposición gracia, misericordia y paz. La gente se desvive buscando paz. No está tan lejos. Si Cristo es nuestra esperanza, la tenemos ahí. Si Cristo es nuestra esperanza y Dios nuestro Salvador, la gracia, la misericordia y la paz son una garantía y nos tenemos que enfocar en que eso está. Y eso está para nosotros de forma libre, gratuita. Eso está a disposición del creyente. Aprovechemos, echemos mano de eso, que lo hagamos propio, lo aprovechemos, no desperdiciemos la vida o el tiempo diciendo que eso no está, porque por eso no hay paz. Qué hermoso es saber dónde está la paz, en Dios nuestro Salvador y en Cristo nuestra esperanza. Hacemos un último repaso entonces, recordando que en estos 2 versículos se condensa que hay un mandato divino de un rey gobernando a su pueblo a través de un delegado, que es Pablo. Pablo obra a través de un delegado propio, quien lo estima como a sí mismo. Dice, no tengo otro del mismo corazón, y eso es hermoso. A esta persona validada, un hijo verdadero. Y que además tenemos todo lo necesario para el ministerio. Ministerio que sea, hermano. Ministerio oficial o no oficial. Cualquier servicio a la iglesia. Tenés lo necesario para la batalla. Para servir en tu ministerio. Gracia, misericordia y paz. Oramos. Señor, gracias por Pablo. Gracias por Timoteo. Gracias por el ejemplo de amor, de servicio sacrificial que hay en ellos. Rogamos, Señor, que sepamos aprovechar lo que está a nuestro alcance. Que al volver a verte y verte a vos, Dios nuestro Salvador, y a Cristo Jesús nuestra esperanza, recordemos que a nuestra disposición está la gracia, la misericordia y la paz. Rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir de esa forma, tener esto presente y actuar en consecuencia a lo que sabemos. Que seamos coherentes entre lo que sabemos y lo que vivimos en. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestra esperanza. Amén.